Tengan todos muy buenas noches en esta día 13 de octubre. Un saludo fraternal de parte de Luz Dali Rosales, mi esposa, y ese servidor, Hugo. Le damos la bienvenida a todos a estos estudios gnósticos que realizamos toda la Casa del Sol para todos nuestros amigos que hoy están en sintonía en esta transmisión. Para el tema de hoy vamos a hacer un preámbulo, una introducción muy especial para luego entrar más adelante a el estudio de los chakras, las iglesias y los mantras. Dado de que pues la parte de la cultura oriental, los tibetanos, los hindúes han aportado con sus conocimientos estas informaciones en forma clara, y pues más precisamente el venerable maestro Samael Aún Weor las trajo para nuestro bien. Pero lo que quiero decir es de la parte de los orientales es que ellos la han popularizado mucho a través de sus escuelas yoga, de los diferentes estudios que ellos realizan como gurúes. Han popularizado mucho el tema de los mantras, de los chakras. Nosotros como estudiantes nórdicos hemos visto esto muy relevante e importante. Aún más de los chakras sabemos que están también las 7 iglesias que cada uno de nosotros debe de activar. Pero para ello necesitamos de un poder, y es lo que vamos a tratar ahora, el poder de la palabra. Resulta que la palabra pues se pronuncia muy rápidamente, muy ligeramente, a veces sin ningún tipo de sentido, muy mecánicamente. Y nosotros somos el resultado de la palabra, del verbo, del sonido, de la vibración, del movimiento, del magnetismo, de la electricidad trascendental. El espacio abstracto absoluto es la causa causarón de todo lo que ha sido, es y será por siempre. De eso que ya hablamos en el radio de la creación hace unos pocos días, de donde está lo increado, donde existe una luz increada que no da sombra por ningún lado, y que de ahí surge e emana toda creación sin ella participar de dicha creación. Esta gran manifestación de la creación se debe a aquel o aquello que se llama lo inmanifestado. En pleno movimiento está, no es una estatua quieta en el absoluto. Es un fuego o digamos una luz en movimiento. Si para nosotros los seres humanos se nos es difícil quedarnos quietos en pensamiento, palabra y obra actualmente, hagamos pues una semejanza de aquello que es quietud, pero en movimiento. Aquello que siempre es lo mismo, pero en un estado permanentemente de luz y movimiento, que con la mente no podríamos comprender digamos, la fuerza, dinamismo de aquello que es inmanifestado. Es para conocerlo con la conciencia. Es decir, la conciencia despierta, la conciencia llena de amor, al retornar a absoluto, es la que puede dar testimonio de lo que allí sucede. Todos venimos de allí, pero nos olvidó ello. Quedamos actualmente pues ciegos, no vemos, no oímos, no caminamos, no sentimos lo verdadero.
y nos han pues condicionado de un Dios castigador o un Dios inalcanzable, mientras que nos ponen también a creer y a amamantarnos de las buenas palabras o bonitas palabras de los líderes y someternos a los estudios bíblicos sin entendimiento de ello, sin investigación o comprobación científica de nuestro propio pellejo. Y eso, pues, es totalmente lamentable porque la humanidad no conoce lo real de aquello que está existiendo, que es y será por siempre, y que nosotros venimos de ese gran poder, de esa gran, digamos, fuente de vida universal. Para que haya una creación, me debo de remontar o de hablar aquello de la ley del tres, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Acá en el mundo tridimensional, en el mundo de esta humanidad, debe haber un varón, una hembra y un poder magnético que concilie esas dos fuerzas para que haya una creación, así sea humana. Ya hemos dicho que la Santísima Trinidad, cada una tiene su particularidad, pero cada fuerza de esas, santo afirmar, santo negar, santo conciliar, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada una contiene la otra. Por eso se llama que es un ser indivisible, pero cuando cada uno trabaja, ponen en movimiento su, digamos, su ritmo, o precisan de aquello, de aquel poder, o aquello que es particular en cada fuerza. O sea que cada uno se completa lo suyo, pero a la vez cada uno contiene lo del Padre. Por ejemplo, el Espíritu Santo contiene al Padre y contiene al Hijo. El Hijo contiene al Padre y contiene el Espíritu Santo. Y el Padre contiene al Hijo y contiene el Espíritu Santo. Es un solo ser indivisible y ese puede dividir como quiera que no, para crear. En el amanecer de la existencia, en el amanecer de esta creación, obviamente hubo una voluntad para que hubiera un movimiento y se generara un sonido. Todo movimiento tiene un sonido. Así sea el de un átomo, con sus respectivos neutrones, protones, tienen sonido, esos movimientos. Los soles, las galaxias, las estrellas, todo aquello que fluye, refluye, que mantiene un movimiento, está dando un sonido. Permanentemente ese sonido los está sosteniendo a estos astros, como sostiene a los átomos. Estos sonidos son por esa voluntad que está más allá de aquello que nosotros no conocemos con la mente intelectual, sino que está más allá de la conciencia y de lo físico. El mismo sonido universal de vida, ese sonido que palpita en todo lo creado, realmente sostiene toda la creación. Él es actualmente permanente, mente sosteniendo la creación, desde un átomo hasta lo más inmensamente grande creado en el universo. Entonces, la Santísima Trinidad, a voluntad, genera la creación y tiene que haber un orden en dicha creación. Una creación, si se hace sin un debido orden, generaría, pues, digamos, un proceso puede ser dañino.
no tendría una razón objetiva. Entonces, la ley del 7 siempre está relacionándose con la ley del 3, o la ley del 3 se relaciona con la ley del 7. La ley del 7 es llamada la sagrada ley del Etaparaparsinop, pronuncio, Etaparaparsinop, o ley del 7 para abreviar. La ley del 7 coordina, ordena, equilibra, organiza. Y la ley del 3 crea. Estas dos leyes siempre están trabajando para que todo sea bien hecho. Tenemos los 7 logos, que son los creadores de este sistema solar. El logos Gabriel, Rafael, Michael, Samael, Orifiel, Sachariel y el logos Uriel del planeta Venus. Estos logos son los Dhyani Bodhisattvas, o son los grandes logos que permiten que este sistema solar y esta humanidad existiera. Para ello ellos tuvieron que tener un desdoblamiento. Acordémonos que los Elohim, o estos logos, son varón y hembra. No son un solo género, o masculino o femenino, no. Son varón y hembra, no tienen sexo definido. Para ellos crear tienen que desdoblarse como Padre, Hijo y Espíritu Santo, como él y ella, como cuando necesita el Santísimo Espíritu Santo fecundar a María. Por obra y gracia ella da luz al Hijo. María o la Virgen es Dios femenino. En todo caso, mis estimados, esta creación se devino por el verbo, por la palabra, por el movimiento. El movimiento de estas 3 fuerzas, positivo, negativo, neutro, afirmar, negar, conciliar, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas 3 fuerzas se movieron para crear y volver a crear. Y para ello tuvieron que usar la palabra, el sonido, la vibración. Y tuvo que haber un magnetismo eléctrico resplandeciente para que pudiese generarse semejante creación que actualmente todos podemos percibir con nuestros sentidos, por lo menos lo que alcanzamos a ver en nuestro planeta Tierra y lo que vemos del Sol y de los astros en el universo. Existe en la palabra un valor interno y un valor externo. Toda palabra tendrá siempre algo interno que no lo conocemos y vemos la parte ordinaria, material o densa, que es el valor externo de la palabra. La palabra en sí, ella, para que tenga una, digamos, se precise en este mundo, debe haber una voluntad que genere la palabra. Esa voluntad es un movimiento, un impulso. Ese impulso ya lo sabemos, nosotros no lo tenemos definido, no lo sabíamos, no lo hemos por sí mismos sabido, lo estamos estudiando apenas, que o vienen de nuestra conciencia o vienen del ego. Los impulsos que usan nuestra laringe, nuestra lengua, para hablar o decir lo que siempre normalmente hay que decir. Y se está hablando y no conocemos el valor interno de cada palabra. Cómo ella se materializa
acá lo podemos ver, pero ¿cómo es que la palabra internamente hace eso en su valor interno? Es como cuando vemos la aureola de alguien. Para unos es fácil ver la aureola y para otros es difícil, no la alcanzan a ver. Entonces se ve la parte interna un poco, que sería la parte vital o etérica, y la parte física pues es la que normalmente todos vemos permanentemente. Este valor interno de la palabra lo podemos ver en un video que de un japonés, no me acuerdo el nombre, usa la cristalización de una molécula de agua y las hace fotografiar o las fotografía cómo quedan de acuerdo al valor interno de una palabra. Él escribe en un vaso, por ejemplo, en este vaso, la palabra amor. La pega con Sí, una cinta aquí. Dime, Hugo. Ah, dime. sí, sí, he visto, para complementar lo que usted dice, he visto el video de, inclusive lo tengo en el celular, el video de aquel señor. Pues sí, es bastante impresionante porque es la cuestión de la vibración, ¿no? La vibración de las palabras, el poder que tienen las palabras. Al decir moléculas de agua, una figura hermosa. Y al contrario, cuando se dice algo feo, pues es destructivo, ¿no? La molécula de agua se deforma. Sí, lo he visto, es bastante interesante. Ok. Esta semana me manda el video al grupo del WhatsApp para que todos lo puedan mirar, o el link, por favor, o yo le agradecería por eso, Leider. Continuemos. Él coloca en el vaso la palabra amor escrita sobre una cinta y en otro vaso escribe la palabra odio. Los deja allí, posteriormente va y mira cada molécula y ve que en el agua donde está escrita la palabra amor hay especie de una forma como corona, estilo corona, como mandala de belleza perfecta se ve. Y fotografía la que dice la molécula donde dice odio y es totalmente, digamos, una forma pues fea, inarmónica. Ahí nomás pues se ve el sentido interno de la palabra, cómo cristaliza en algo vivo como el agua y que al ser observado a través de los aparatos científicos, toma forma cada molécula de acuerdo al sentido de cada palabra. Eso está pues científicamente comprobado. Nosotros debemos de entender que la palabra que nosotros usamos permanentemente, por lo regular está matizada por el ego, por el yo. Una emoción, digamos, de tristeza, un sentimiento de tristeza, produce palabras, digamos, de melancolía, palabras de desánimo, produce palabras donde la persona está sintiéndose que no puede más, derrotada la persona. Y así son las palabras, así son los pensamientos, y su cuerpo está registrando ese tipo de pensamientos. Y aclaremos, la palabra tiene tres maneras. Una,
que es la que se pronuncia a través de la parte verbal, la otra que es escrita y la tercera la que es pensada. Pero entendamos que la que se escribe, la que se piensa y la que se habla, se parla, vienen de un sentir. Ese sentir es o negativo o positivo. Si viene de los yoes, es un sentir negativo. Una carta escrita de un enamorado a una mujer por allá, se la envía, pues él tiene un sentir, entre comillas, de amor. Digo entre comillas porque realmente la humanidad en sí no conocemos el verdadero amor. Él cree que la ama y le escribe de acuerdo a su sentir, sus palabras, y la otra cuando lo recibe, de acuerdo a su sentir, acepta, se pone nerviosa o se pone contenta, se emociona o echa esa carta a la basura. No quiere saber nada de aquel, etcétera. Un sentir escribiendo, pensando o hablando. Esto, pues ahí estamos hablando de tres particularidades de la palabra. Pero hay una cuarta particularidad que es la que nosotros no usamos ni nos imaginamos, que es el silencio. Cuando no hay nada en la mente, cuando hay un silencio, es cuando más estamos siendo afines con la palabra. Porque ya hay una afinidad con la conciencia, con la paz, con el silencio. Y eso es una nota mucho más elevada que genera, digamos, felicidad, gozo, libertad, conocimiento, sabiduría. Genera, digamos, mística, inspiración, intuición. Desde ese sentir silencioso se vibra en notas muy elevadas espiritualmente. Por ejemplo, para que alguien reciba un mensaje de los mundos superiores de conciencia, de algún arcángel, un querubín o de un maestro autorrealizado, debe de tener la mente en silencio, saber escuchar. Si su mente está palanchinando, nunca podrá escuchar la voz de aquel maestro. Él tiene que llegar al silencio, a la quietud, tanto mentalmente como emocionalmente, y poder escuchar aquello que para muchos es difícil, porque como digo, es una parlanchinería permanentemente en la mente de cada uno de nosotros. Sin embargo, todos quisiéramos escuchar a los ángeles o los arcángeles o a Dios, y ellos de alguna manera sí quieren comunicarse con nosotros, pero con esta cantaleta en la mente, es como si a la casa de nosotros llegara alguien a saludarnos y tuviésemos el equipo de sonido a todo volumen. ¿Cómo podríamos escuchar a aquel que llega a tocar la puerta, siquiera si el sonido del volumen del equipo está muy elevado, muy alto? No, ni escuchamos siquiera que toque la puerta. Más o menos los sonidos que nosotros tenemos acá son frecuencias muy pesadas, vibraciones muy bajas, de los pensamientos de lujuria, pereza, gula, avaricia, envidia, celos, miedo, de ambición, etcétera, etcétera, que impiden relacionarnos con el silencio universal para poder escuchar los desideratos, los mensajes que vienen cargados de sabiduría de los maestros de la bendita logia blanca. En todo caso, pues a nosotros nos toca
comprender esto de la palabra, gradualmente tener conciencia de lo que estamos nosotros haciendo con el uso de la palabra. En la vida nosotros acá en lo que podemos conocer, conocemos apenas una parte de aquello del espacio. No conocemos la parte de las dimensiones superiores del mismo espacio. Solamente lo que los ojos alcanzan a ver. Si usamos telescopios, lo que los ojos ven por los telescopios allá, o lo que los ojos ven por el microscopio, lo infinitamente pequeño. Y que quien mira por esos ojos a través de esos telescopios, o es la conciencia o es el yo. Y esto, pues realmente está muy limitado. No alcanzamos a ver aquello que está permanentemente siendo en las demás dimensiones superiores de la misma creación de nuestros cosmos, de nuestra galaxia, de nuestro sistema solar. No nos damos cuenta qué acontece. Pareciera que no existiera más nada, sino aquello que alcanzamos a ver limitadamente con los ojos físicos. Así mismo sucede con la palabra. No alcanzamos a percibir ese elemento interno de las palabras que pronunciamos. Por lo tanto, menos podríamos comprender la belleza, el poder, los mantras que tuvieron que hablar los Dhyani Bodhisattvas o los cosmocratores creadores de este sistema solar para decir algo sobre este sistema solar. No entenderíamos, sino si a unas penas estudiamos pues en bachiller o lo que nos dan por ahí, las informaciones sobre la creación de nuestros cuerpos físicos. Ahora, para saber cómo fue creado ese sistema solar, para el hombre es muy fácil tener intimidad con una dama y que salga allí de esa unión sexual una criatura nueva. Pero la constitución septenaria o de los 7 cuerpos, de lo que tiene cada persona, la nueva criatura, etcétera, no lo sabemos. Y las dimensiones que se mueven cada uno de estos cuerpos, no lo sabemos. Realmente estamos con vendas sobre vendas en nuestros ojos, en nuestra conciencia. Nuestro estado anímico, psicológico y emocional no da más sino para ver televisión, para ver internet, para ver las vitrinas, para vernos en el espejo, para ver qué compramos, para ver qué hacemos, no da más para eso. Estamos totalmente acá, la humanidad perdida en su inconsciencia, soñando que están prácticamente siendo muy buenas personas. Y en ese sueño, tarde que temprano tenemos que rendir cuentas cuando venga el final de los ajustes del apocalipsis que estamos viviendo ya en nuestros tiempos. Es necesario saber que antes de que existiera este universo, la palabra ya existía. Antes de que existiera la conciencia y el cuerpo físico o lo que llaman materia, la palabra ya existía. La palabra es, ha sido y será por siempre. El verbo es la causa, causarón de toda la creación que nos podamos imaginar y aún la que no nos podamos imaginar. Por eso voy a leerles un momento lo que dice San Juan con respecto en la Biblia sobre la palabra. Dice,
En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Por él todas las cosas fueron hechas. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este era, o sea, el verbo era en el principio con Dios. Todas las cosas por el verbo fueron hechas y sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto dice pues San Juan. Mi estimado, estamos hablando del verbo y que nosotros estamos dotados del verbo, de la palabra. Pero no sabemos el poder que tenemos de ese verbo, ni tampoco sabemos cómo usarlo mejor y cómo potencializarlo para hacer creaciones verdaderas. Tampoco sabemos, pues, ese valor interno de cada palabra. No sabemos quién es el que habla dentro de nosotros. ¿Quién nos impulsa a hablar? No nos ha interesado. Ahora un paréntesis para preguntas o inquietudes, o si alguno de ustedes quiere hacer un aporte, lo puede hacer. ¿Qué diferencia hay de una persona que transmute la energía a nivel de la palabra con una persona que lleve una vida por la horizontal? Resulta que la parte sexual, nuestra parte de las glándulas sexuales, están relacionadas con la laringe, este órgano creador que tenemos acá para la palabra. Hay una relación intrínseca allí. Y eso se puede ver cuando el preadolescente, a los 13, 14 años, su voz le empieza a cambiar. Empieza a salir el bozo, el vello en el pubis, y la voz le cambia. Pasa de adolescente o preadolescente a una voz varonil. Lo mismo pasa con las damas y las niñas. Empiezan a recibir su parte de la parte menstrual, empiezan a tener sus primeras, digamos, limpiezas de esa índole y también la formación de sus senos. Eso está relacionado con la parte sexual. Prácticamente en el joven, el poder del sexo, cuando él cambia la voz. Resulta que nosotros nos dio un poder que todos tenemos. Ese poder está en nuestros órganos sexuales. Y ese poder es el más grande del universo. No ha sido posible que los científicos, con todo su intelecto, pues crean otro ser humano a base de algunos otros elementos sin necesidad de usar un espermatozoide y un óvulo. Esa simiente, ese caos que cada uno tiene en sus glándulas sexuales, viene a tomar forma y vida a través de la unión del espermatozoide y del óvulo en una relación sexual de varón y hembra. Y pues hasta allí no hay nada extraordinario. Bueno, pues sí, podríamos decir es algo maravilloso tener un cuerpo, un niño, un bebé completo, con todas sus características genéticas, viene ya, trae genes en la parte herencial de sus progenitores, trae ya, digamos, de acuerdo al destino, a la ley del karma, algo para hacer que él podría cambiar si quisiera.
Y eso está aconteciendo con todos nosotros. Somos el resultado de una creación, de una unión sexual. Somos la creación como resultado de una unión sexual entre varón y hembra, papá y mamá. Y de esa relación, uno de los millones de los miles de espermatozoides que se escapan en una eyaculación, uno solo espermatozoide fecunda uno a uno que ya está listo. Eso, pues, anatómicamente, biológicamente, ya es conocido por todos los adultos de esta reunión. Entonces, nada nuevo parece ser hacer que el sexo tuviera una relación mayúscula con el verbo, porque lo que vemos a nuestro alrededor, pues es deprimente. ¿Qué vemos? Nos vemos en el espejo. ¿Qué somos? Cuando nos vemos en el espejo, quiero decir que nos estamos observando y vemos que tenemos ira, gula, avaricia, codicia, envidia, celos, pereza, etcétera, etcétera. Cuando nos vemos a sí mismos. Cuando no nos vemos a sí mismos, vemos eso que acabo de decir en los demás. Que ese bochinchero, que ese es metido, que ese juzga, que se señala, que ese se siente la persona más grande del universo, etcétera. A ese le vemos todos los errores y nosotros quedamos como unas personas muy sabias, muy justas, muy buenas, hasta muy pobrecitas y víctimas. Eso, pues, realmente no es nada trascendental. Han habido algunos seres muy trascendidos, de los cuales hay de ellos mención en la Biblia. En las diferentes culturas de nuestro planeta, de diferentes países, naciones, han habido seres trascendidos. ¿Y qué los ha diferenciado a ellos de nosotros? Conocimiento, sabiduría, prodigios o milagros. Cosas que para nosotros el vulgo, la mayor parte de la humanidad, atribuye como milagros porque nosotros en sí no somos capaces de hacerlos. Todos quisiéramos ser santos y hacer milagros, pero entregarnos a la santidad y a la pureza es otra cosa. Por eso es tan fácil por hoy ver tanto charlatán, tanto de los que dice mi esposa, de la vía horizontal, donde va a resentir toda la gente, donde va a reimundir todo el mundo, queriendo ser gurúes, maestros, patriarcas, queriendo ser chamanes o qué cosas, porque ellos quisieran tener ese, digamos, ser reconocidos por los demás como personas ultra trascendidas. Y desafortunadamente, pues, ellos no pueden cargar con eso todo el tiempo, tarde que temprano se dejan ver como son adúlteros, o se pueden ver homosexuales, etcétera, o engañando pueblos, se enriquecen con la plata de las comunidades, etcétera. Normales, solamente con un ego místico, queriendo ser un gran gurú o maestro, qué sé yo. Pero entonces, ya hablando de los seres trascendidos, súper trascendidos, encontramos en la Biblia una gran cantidad de profetas que se hicieron diferentes a la humanidad por sus obras. Una entrega a Dios permanentemente, una fidelidad a Dios permanentemente. Unos prodigios y milagros trascendentales. Vemos a un Moisés, un mago, alquimista, que con su vara lograba hacer prodigios que los otros magos no podían realizar.
Y Moisés recibió para nosotros, de parte de nuestro Señor Jehová, los 10 mandamientos. Y ahí el primer mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas. Y por ahí el quinto dice no matar, y el sexto dice no fornicar. Para que de esa manera seamos verdaderamente, nuevamente, hombres verdaderos. Y la humanidad no sabe qué es amar a Dios, no sabe qué es jurar su santo nombre en vano, no sabe qué es honrar a padre y madre, no sabe qué es matar, no sabe qué es no fornicar, no adulterar, no desear la mujer del prójimo, no dar falsos testimonios ni mentir, etcétera. No lo sabemos. Creemos que lo sabemos y nos han confundido adrede los diferentes líderes. Esos personajes que realmente hicieron un cambio, una transformación y marcan la diferencia, lograron realizarse por el fuego sexual. Transmutaron su simiente y crearon la palabra. Encontraron la palabra perdida. Volvieron a unirse al gran logos causal del primer instante, del primer amanecer de toda esta creación. Ellos dicen y expresan desde adentro, desde la conciencia, voluntad, sensación, desde el mundo causal a este mundo físico, lo pertinente de lo que deben de decir a la humanidad. No se inventan nada nuevo, nada viejo. Todo está dicho. Lo repiten, lo expresan, lo explican a como puedan decirlo a la humanidad. Esa diferencia entre el que va por la horizontal y el que va por la vertical es marcada por la transmutación sexual, porque la parte sexual da a ese transmutador, transmutante o mutante, el poder de la palabra. Y entre más purifique su conciencia, su mente, más poder en la palabra tendrá. Vencerá sus miedos, sus tentaciones, vencerá su lujuria, su deseo, su avaricia, y quedará cada vez más puro. Y lo vemos reflejado, pues, en Jesús de Nazaret, nuestro Jesús Cristo. Él siempre amó la verdad, porque Él en sí misma es la verdad. Él no podía decir en ningún momento la mentira. Por eso su palabra era de una para curar y sanar a los enfermos, porque estaba conectado electrónicamente con el resplandeciente logos interior de él mismo. Tenía creado el poder en la laringe de poder hablar la verdad y tras de eso la sabiduría para expresar esa verdad. Samael Ombeo, nuestro rey de Acuario, venerable maestro, la palabra, su poder ígneo transmutado, de ahí surgió este gran ser del cual hoy bebemos la gnosis, por el poder, por el atrevimiento que él tuvo de estudiar, de trabajar sobre sí mismo, de transmutar su simiente con su esposa y crear en él el verdadero hombre y lograr ser un verdadero superhombre finalmente, entregando la vida de él por todas las demás personas, por la humanidad. Mientras que va por la horizontal, no le importa sino él y nadie más. No le importa sino, digamos, permanentemente ver cómo conseguir más cosas, cómo saciar su lujuria, cómo saciar su poder adquisitivo. Él tiene miedo de no lograr esas cosas y entonces se aferra a los trucos que se puede inventar para lograr estar tranquilo consiguiendo cosas.
resultados. Ese va por la horizontal. Entonces, en síntesis, tu pregunta ya quedó resuelta. En todo caso, la palabra perdida que muchos buscadores la han querido encontrar, realmente es bastante abstracta para cualquier buscador, porque quien la encuentre queda realizado. Es decir, volver a estar en el sonido, en la vibración, en la palabra correcta permanentemente, es quedar realizado en la verdad. Es conocer, sentir, vivir la verdad. Y para eso tuvo que trabajar con su fuego interior, con su pareja. Si hay alguna persona aquí en este estudio, en este momento, ya decimos que la parte sexual, la transmutación sexual realmente es la unión de hombre y mujer, y él y ella no deben derramar ni por dentro ni por fuera ninguna gota de su simiente, nunca jamás de los jamases. En eso consiste la transmutación sexual. Y esa transmutación tiene que hacerse cada vez más armónica, menos bestial. Pasemos a ver ahorita, entonces, el resultado de las palabras. Nosotros permanentemente estamos hablando cosas. Y de eso quiero que hagamos un ejercicio. Vamos todos allí, les voy a pedir el favor de que tomen una posición cómoda, descrucen sus piernas, sus manos, siéntense cómodamente, relajen sus hombros, sus músculos, distensiónense, por favor, y hagan en este momento un análisis retrospectivo desde este instante hasta lo que puedan, hasta el mediodía, recordando con exactitud las palabras que han pronunciado, cómo las han pronunciado, de dónde han surgido esas palabras, qué tinte tenían. Alcanzaron a percibir que quien las escuchó, pues, se indigestó, o se emocionó, o se llenó de falsas esperanzas. Miremos cómo fue el uso del verbo y doy pues unos instantes de reflexión para ello. Guardaré silencio un instante. Bien, mis estimados, volvamos a estar en movimiento un poquito para que no se van a quedar allí de una vez en la cuarta dimensión. No lo vaya a coger el sopor de ese sueño que les impide escuchar tranquilamente y participar de este tema. Pregunto, y quien quiera responder, le pido el favor a las personas que no han estudiado este tema, que intervengan, expresando su apreciación, su parecer de aquello que honestamente han descubierto en esta pequeña reflexión del uso del verbo, de la palabra. Tiene la palabra. Quien quiera hablar, lo puede hacer. ¿Se dan cuenta ustedes si esa palabra, esas frases han venido desde la conciencia o del ego? ¿En qué estado de conciencia se encontraban cuando hablaron? ¿Cómo fue ese sentir? ¿Alguien quiere tomar la palabra, hacerle una pequeña aporte al tema para ilustrarlo más? Bueno, haciendo el proceso de la retrospección, hubo una escena en la plaza de mercado. Había comprado unos artículos y los había puesto por ahí pues en un lugar
y llegó una persona por equivocación y cogió uno de esos artículos que yo había comprado. Lo vi que lo agarró, entonces yo le dije, se lo vendo si quiere. En el momento que lo estaba diciendo, se lo vendo, el señor vino, es suyo. Y dije, sí. En ese momento sentí, en el momento que lo dije, no estaba pues como atento, pero apenas el señor lo puso allí, sentí como en un momento de reflexión y pude observar allí cierta soberbia, altivez en la palabra dicha hacia el Señor. En ese momento sentí vergüenza, ¿no? Eso no salió de la conciencia, ¿sí? Eso me dejó reflexivo ahí un momento, mirando ese estado, pues, estando allí, dije, un estado equivocado en mi interior. ¿Qué necesidad tenía de contestarle hacia el Señor? Lo cogió por equivocación. Entonces, eso no salió de la conciencia. Es como lo que quería, pues, aportar. Pues, aparte de otras situaciones, pero entre esas, siento que fue como una de las fuertes. Gracias, Una hermano. pregunta, Orle, Sí, señor. preguntica. ¿Usted alcanzó a percibir en ese momento también cómo fue la respuesta del personaje aquel? Sí, señor. Me dijo, es suyo. O sea, él estaba haciendo unos artículos a un carro y yo había puesto las cosas que había comprado, las había puesto ahí al lado. Entonces me dijo, es suyo. Pero mire que el señor me miró como sorprendido con lo que yo le dije, se lo vendo si quiere. Bueno, Sí, señor. ok. Muchas gracias, Orlean. Pues Ajá, gracias, hermano. sí, es bastante ese ejemplo diciente porque es una forma un poco altiva, prevenida, eh, temerosa, con soberbia, colocando al otro en su lugar y dándole a entender al otro que está cogiendo lo que no es de él. Y mientras que si hay observación de sí mismo y estamos en plena concentración con nuestro Dios, podría acontecer otras palabras diferentes, si es que las hubiese. Si es que de pronto hubiese permitido que eso hubiera pasado y que el Señor por sí mismo se hubiera dado cuenta que eso no era de él, o que el mismo universo, como dicen por ahí, la misma, digamos, vibración de paz del que se está autoobservando y está entregado místicamente en Dios, conspire en favor de ese orden y equilibrio para que aquel vea aquello que no le pertenece y que es de pronto lo del mercado de tu casa. Esa vibración de paz, de alguna manera, es inteligente, propicia y direccionada por Dios, pues puede acontecer que aquello que normalmente la mente está hablando, como lo que pronunció, sea el resultado de otra manera, totalmente diferente, inesperada. En todo caso, ese ejemplo pues está muy importante. Bien, con relación a esto de las palabras, toda palabra que nosotros pronunciamos tiene un resultado en nosotros y para los demás. Todo sonido emitido por la laringe viene por un impulso, un movimiento que se ha hecho como pensamiento o como instinto usando el intelecto o emocionalmente hablando, y que el otro que está afuera está escuchando, y si lo que está escuchando ha matizado de un propósito de paz,
pues al otro le puede generar paz, tranquilidad, pero si mis palabras son arrítmicas, malintencionadas, digamos, llevan ese tinte perverso, malicioso, así mismo va a transmitirle al otro y el otro, de pronto ingenuamente, caerá en la trampa de esas palabras y yo, como el boomerang que uno tira y vuelve, lo que estoy es ensuciando la fuente de vida de mis aguas seminales con ese tipo de astucias mentales, con esa especie de astucias emocionales, sentimentales, por no tener clara la palabra, por no permitir que el ser sea el que se manifieste, por no estar atentos. Estos yoes salen, dicen bromas, chistes verdes, palabras malintencionadas, maliciosas, etcétera. Y eso mismo está volviendo turbias mis aguas más de lo que están, por los mismos hechos que hay en el acto de fornicar con la pareja, por los mismos hechos del adulterio, de la lujuria, y esas palabras aún, que sea por allá con unos amigos hablando de temas, digamos, insustanciales, están ensuciando nuestras aguas, están ensuciando nuestra simiente. Se está dándole mal uso a la laringe, a la palabra. La palabra se hizo para crear, no para destruir. No para destruir nuestro mundo espiritual, no para destruir y acabar de ensuciar nuestras aguas, como especie de una fornicación con las palabras, sino con el objetivo de crear y volver a crear como hizo Dios para crear estos cosmos. Esta belleza cósmica y esta belleza de esos cuerpos físicos tan bien hechos, unos con canas, otros perfectamente delgados, otros perfectamente gordos, como sea, es una obra de arte que nosotros hemos hecho, la hemos dibujado pues por nuestros defectos, es otra cosa, pero en sí, esta creación tan perfecta no ha podido ser reemplazada pues porque el hombre se haya inventado otra forma de cómo crear esto. Y nosotros lo hemos deformado. Y el verbo está usándose permanentemente para comunicarnos con la esposa, con los hijos, con la familia, ella con el esposo, etc. Y el verbo, pues, no tiene la culpa. La laringe no tiene la culpa. Son los defectos que sin ser observados dicen, hacen y expresan cosas que no deben de decirse, porque ensucian nuestras aguas, nuestra mente, y tras de eso nos alejan de la posibilidad de un momento de paz con Dios, de un reencuentro con Dios, y a su vez causamos daño, confusión, herimos, matamos con las palabras a las demás personas, a los animales, a las plantas, etc. Las palabras que maldicen, que rechazan, que odian, que reniegan, que protestan, pues realmente no traen sino caos, miseria, tragedia, sufrimiento y dolor para quien las diga. Y muchas personas que escuchan esas maldiciones, esas palabras, quedan impresionadas, que enferman también. Matamos con la palabra, destruimos con la palabra. Permanentemente estamos siendo negativos con la palabra. No estamos haciendo buen uso del verbo para construir nuestra paz interior. No nos damos cuenta, creemos que no es importante el buen uso de la palabra, porque estamos dormidos, totalmente dormidos. Somos controlados por defectos. Existe una clave que todos tenemos. Esa nota clave está es la suma de todos los sonidos que están en nuestros átomos, nuestras moléculas, nuestra sangre, todo ese movimiento que hay por nuestras venas, nuestras arterias, todo ese proceso de la respiración, todo ese proceso que se genera biológicamente en nuestro interior. Es un movimiento permanente. Es el sístole y diástole de nuestro corazón
generan sonidos, porque son movimientos. Y la electricidad sorprendente radica desde la parte sexual, en plena función de la parte genital, como soltero o como casado. Genera una actividad, un voltaje poderoso de activación de todo nuestro organismo físico. Y esa parte está generando una nota. Siempre tenemos una nota clave. Si alguien o algún músico hiciera y encontrara con un instrumento nuestra nota clave y la prolongara permanentemente, podríamos desencarnar. Si el sonido de una bala que tira un cañón rompe el mismo sonido, rompe vidrios, esa vibración de ese sonido rompe vidrios, agrieta cosas. Es más, asusta nuestros cuerpos físicos, los pone instintivamente a la defensiva. Ahora, díganme ustedes el poder sexual, que es para crear. Y el poder sexual, o salen demonios, o salen ángeles. Esa nota clave que todo ser vivo la tiene, como la tiene cualquier flor, cualquier montaña, cualquier río, cualquier planta, cualquier piedra, cualquier animal, cualquier ser humano, cualquier planeta, porque están en movimiento. Existen y de hecho tienen movimiento. Ese movimiento permanente está siendo por una nota clave que lo activa y lo mantiene ahí. Nuestro planeta Tierra está por una nota, nuestro Sol por una nota, permanentemente la misma nota, conteniendo las otras notas musicales, pero vibra siempre una. Y hay vibraciones o afinidad de nuestras notas con otras notas. Por ejemplo, cuando uno conoce ya en sí la vibración, el sonido, la palabra, puede coger y tocar pronunciar un mantra y ponerlo a vibrar intensamente algún chakra de nuestro organismo físico, espiritual, digo. Con un mantra o con un sonido puede, como hizo Josué, con sus trompetas, tumbar las murallas de Jericó. Con un poder que se conozca de un mantra, de una nota de estas, bien hechas con sabiduría, se pueden mover montañas y destruirlas. Detener un aguacero. Con el poder de la palabra, elevada a vibraciones más elevadas por la transmutación sexual, se puede tener dominio sobre las aguas, sobre el fuego, sobre el aire, sobre la tierra, sobre el éter. Lo hicieron los grandes magos de la naturaleza, lo hacen, los que hayan por ahí todavía. Pero todos nosotros lo podemos realizar y tenemos que empezar por darnos cuenta y concientizarnos de que en este útero, garganta que todos tenemos, se procesa el verbo y que viene impulsada por la semilla, por la simiente. De lo que pensamos, de lo que sentimos, se alimenta nuestra simiente y de lo que hablamos. Y si hablamos cosas puras y bellas, nuestras vibraciones están vibrando con las notas claves de la logia blanca. Pero si nuestras palabras son vulgares, llenas de odio y de mentira, de rechazo, pues están vibrando con las notas pesadas de los mundos infiernos, de la parte infradimensional. El sonido
está repercutiendo hacia abajo. Cuando uno escucha estos procesos, sus sonidos son casi que guturales, casi no se pueden escuchar, son graves, gruesos, deformados. Por el mal uso del verbo, tienen ellos unas vibraciones pesadas en su voz. No hablan de una forma sutil. Cuando los sonidos están siendo llenos de amor y de transparencia y de verdad, penetran en la conciencia de aquellos que lo escuchan y empieza la reflexión íntima. Y la conciencia define estar allí escuchando o si el ego que está allí apaga o no lee el libro, etcétera, y más bien quiere ir a distraerse en otras cosas de este cruel mundo. Mis estimados amigos, finalmente tenemos un órgano pequeñito que es la lengua. Y esta lengua es la que guía nuestro cuerpo físico, nuestra nave física. Es como una llama terrible que puede incendiar o que puede apagar, que puede dar vida, que puede purificar la lengua. Podemos con más uso de la lengua crear una gran tormenta de bochinches, una gran guerra, como podemos generar sino paz. Vemos los presidentes actualmente cómo hablan, cómo dicen, discuten y ponen a todo el mundo en contra de otras potencias mundiales por la lengua. La lengua no es mala, es un medio. Lo que pasa es que los yoes usan esa lengua, la laringe, son yoes egoístas, llenos de miedo, prepotentes, machistas, feministas, etcétera, y lanzan sus amenazas, queriéndose sentir muy importantes, llenos de miedo para atacar y no ser vencidos, etcétera. Las guerras, las disputas que hay en las casas por la lengua, en la familia, peleando los unos con los otros por la lengua, no tienen la lengua quieta, no hay calma, no hay paz. Hay que observarse, hay que autoobservarse, hay que conocernos interiormente para dominar esta lengua. Estamos llegando al final de esta transmisión. Consideramos pues, que hemos dejado una pequeña introducción para la siguiente clase que tiene que estar relacionado con los chakras, las iglesias y los mantras, el poder de las palabras. Le damos gracias a todos pues por su apreciable escucha, su paciencia. Los esperamos el próximo viernes a esta transmisión para que sigamos estudiando Gnosis. Para todos un gran saludo fraternal, que tengan una buena noche, que paz inverencial.